En un pueblo olvidado por el tiempo, donde las sombras susurran secretos, la enviaron a él como castigo. Una viuda, marcada por rumores, llegó a la hacienda de un hombre endurecido por la soledad. La familia de ella, cruel y calculadora, pensó que lo humillaría. Pero en sus ojos, él vio algo que lo desarmó, un brillo que prometía redención. ¿Quién era esta mujer que cargaba un pasado envuelto en misterio? ¿Un castigo o un regalo del destino? Cada paso que daban juntos desentrañaba verdades que cambiarían sus vidas para siempre, desafiando el peso de la traición. Llamado a la acción, 50 palabras. Adéntrate en esta historia de intriga y pasión. Descubre cómo una mujer, enviada como castigo, se convierte en el tesoro que él nunca esperó. Sigue su viaje lleno de giros inesperados, donde el amor y los secretos chocan. No te pierdas el desenlace que te robará el aliento. Contenido principal, 3.850 palabras. El viento aullaba entre los nopales, llevando consigo el eco de las habladurías del pueblo. San Isidro era un lugar donde las historias se tejían con la misma facilidad que las telarañas en las vigas de las casas viejas. En el centro de ese torbellino estaba Clara, la viuda de quien todos hablaban, pero nadie conocía de verdad. Su llegada a la hacienda de don Rafael no fue un evento cualquiera, fue un acto orquestado, un plan cruel de la familia Vargas para deshacerse de ella y, de paso, castigar al hombre que se había atrevido a desafiarlos. Clara bajó del carruaje con la cabeza en alto, aunque su corazón latía con incertidumbre. Vestía de negro, no por luto, sino porque era lo único que le habían permitido llevarse. Sus ojos, oscuros como el café tostado, escanearon la hacienda, una construcción robusta pero descuidada, como si el tiempo hubiera decidido abandonarla junto con su dueño. Rafael, un hombre de rostro curtido y mirada afilada, la esperaba en el porche. No dijo nada, solo la observó. La familia Vargas le había dicho que Clara era un problema, una mujer rota que traería desgracia. Pero algo en su postura, en la forma en que sostenía su maleta con dedos firmes, le hizo dudar. La hacienda Los Olmos era un reflejo de Rafael. Él, que alguna vez fue el heredero de una fortuna próspera, ahora vivía entre tierras áridas y recuerdos amargos. Había perdido a su esposa, Sofía, hacía 10 años, y con ella, la chispa que alguna vez lo hizo soñar. Los Vargas, sus antiguos socios, lo habían traicionado al quedarse con la mitad de sus tierras tras un trato sucio. Enviar a Clara, la viuda de su difunto primo, era su última jugada, una burla disfrazada de caridad. Cuídala, Rafael, o todos sabrán lo que hiciste, había dicho don Ernesto Vargas con una sonrisa venenosa. Clara no era bienvenida, y ella lo sabía. Los sirvientes la miraban con desconfianza, susurrando sobre su pasado. Decían que había envenenado a su esposo, que era una bruja que embrujaba a los hombres con su belleza. Pero Clara no se inmutaba. Había aprendido a ignorar las lenguas viperinas. En su primera noche, Rafael la llamó a su despacho. La habitación olía a cuero viejo y tabaco. Él estaba sentado tras un escritorio, con un vaso de tequila a medio terminar. ¿Por qué estás aquí?, preguntó sin rodeos, su voz grave como el trueno. Clara lo miró directo a los ojos, algo que pocos se atrevían a hacer. No fui yo quien decidió venir. Pero ya estoy aquí, y no pienso ser una carga. Rafael arqueó una ceja. Había esperado súplicas, quizás lágrimas. En cambio, encontró desafío. Algo en esa mujer lo intrigaba, pero también lo ponía en guardia. No confiaba en los Vargas, y mucho menos en alguien enviado por ellos. Los días siguientes fueron un baile de desconfianza. Clara trabajaba en la hacienda sin quejarse, ayudando en la cocina, limpiando los establos, incluso reparando cercas bajo el sol abrasador. Los sirvientes, al principio reacios, comenzaron a admirar su tenacidad. Rafael la observaba desde lejos, notando cómo su presencia parecía traer vida a los rincones olvidados de Los Olmos. Las flores del patio, que llevaban años marchitas, comenzaron a brotar. Los caballos, inquietos desde la muerte de Sofía, se calmaban bajo su toque. Era como si Clara trajera consigo una magia que él no podía explicar. Una noche, mientras el cielo se teñía de púrpura, Rafael la encontró en el corral, cepillando a una yegua.
La luz del atardecer bañaba su rostro, y por un momento, él olvidó su amargura. ¿Por qué no huyes?, le preguntó, apoyado en la cerca. Nadie te quiere aquí. Clara dejó de cepillar y lo miró. ¿Y a dónde iría? Mi familia me vendió como si fuera ganado. Este lugar, aunque no me quiera, es lo único que tengo. Sus palabras lo golpearon. Por primera vez, Rafael vio en ella algo más que la viuda de las habladurías. Vio a una mujer que, como él, había sido traicionada por los suyos. Pero aún no confiaba en ella. No podía. Los Vargas eran expertos en trampas, y Clara podía ser una más. El misterio de Clara comenzó a desentrañarse una tarde cuando un sobre llegó a la hacienda. Estaba sellado con el emblema de los Vargas, pero dirigido a ella. Rafael, incapaz de resistir la curiosidad, lo abrió antes de dárselo. Dentro había una carta que lo hizo palidecer. Hablaba de un testamento, de tierras que el difunto esposo de Clara, Juan Vargas, había dejado a su nombre. Tierras que los Vargas querían reclamar a toda costa. La carta insinuaba que Clara sabía demasiado, que su castigo en la hacienda era una forma de mantenerla callada. Pero también había una amenaza velada: si Clara hablaba, no solo ella pagaría el precio. Rafael confrontó a Clara esa misma noche. Le arrojó la carta sobre la mesa del comedor, sus ojos encendidos de furia. ¿Qué sabes de esto? ¿Eres parte de su juego? Dime la verdad. Clara leyó la carta con calma, aunque sus manos temblaban ligeramente. Cuando levantó la vista, su rostro estaba sereno, pero sus ojos ardían con una intensidad que lo desarmó. No soy su peón, Rafael. Juan no murió por mi mano, como dicen. Fue un accidente, o eso me hicieron creer. Pero sí sé cosas. Cosas que los Vargas no quieren que salgan a la luz. ¿Qué cosas?, insistió él, su voz un gruñido. Clara respiró hondo, como si las palabras que estaba a punto de decir fueran una carga que había llevado demasiado tiempo. Juan descubrió que los Vargas estaban robando tierras, no solo tuyas, sino de otros hacendados. Falsificaban documentos, sobornaban jueces. Él quiso detenerlos, y por eso murió. Me culparon para silenciarme. Me enviaron aquí para que desapareciera, para que nadie me creyera. Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Las piezas comenzaban a encajar, las tierras que perdió, las deudas que nunca entendió, la muerte de Sofía, que siempre le pareció extraña. ¿Y si los Vargas también habían tenido algo que ver con eso? La ira creció en su pecho, pero también la duda. ¿Podía confiar en Clara? ¿O era esto otra mentira tejida por sus enemigos? A partir de esa noche, algo cambió entre ellos. Rafael comenzó a buscar respuestas, revisando viejos documentos de la hacienda, cartas que Sofía había guardado antes de morir. Encontró una nota que lo estremeció, una advertencia de su esposa sobre un trato sucio con los Vargas, escrita días antes de su accidente. La muerte de Sofía, que siempre había creído un trágico imprevisto, ahora parecía parte de un plan mayor. Clara, por su parte, no se quedó de brazos cruzados. Sabía que los Vargas no la dejarían en paz. Una noche, mientras Rafael revisaba los documentos, ella entró al despacho con un libro polvoriento. Era el diario de Juan, escondido entre sus pertenencias. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas y pruebas de los crímenes de los Vargas. Pero también había algo más, una mención a Rafael, a una deuda que Juan sentía con él por un error del pasado. Clara se lo tendió con manos firmes. Juan te admiraba, Rafael. Quería devolverte lo que te quitaron. Por eso me enviaron aquí, para asegurarse de que nunca lo supieras. Rafael hojeó el diario, su corazón latiendo con fuerza. Cada palabra confirmaba las sospechas que lo habían atormentado durante años. Pero también lo enfrentaba a una verdad dolorosa: había juzgado mal a Clara. Ella no era un castigo, era la clave para recuperar lo que le habían robado, no solo en tierras, sino en esperanza. El vínculo entre ellos creció en las semanas siguientes. Ya no eran solo un hombre roto y una mujer señalada. Eran aliados, dos almas heridas que encontraban fuerza en el otro.
Las noches en la hacienda se llenaban de conversaciones, de planes para exponer a los Vargas. Pero también había momentos de silencio, cuando sus miradas se cruzaban y el aire se cargaba de algo más. Rafael, que había jurado no volver a amar, sentía que su corazón, enterrado bajo años de dolor, comenzaba a latir de nuevo. Sin embargo, los Vargas no se quedarían quietos. Una noche, un grupo de hombres armados llegó a la hacienda. Liderados por Ernesto Vargas, exigieron que Clara les entregara el diario de Juan. Rafael se interpuso, su escopeta en mano, dispuesto a defender lo que ahora consideraba suyo, no solo la hacienda, sino a Clara. La tensión era palpable, el aire cargado de polvo y amenaza. Ernesto, con su sonrisa de serpiente, intentó negociar. «Entréganos a la viuda, Rafael. No quieres más problemas». Clara dio un paso adelante, desafiante. «No soy de nadie para ser entregada. Y el diario no está aquí». Era una mentira, pero una bien calculada. Clara había escondido el diario en un lugar que solo ella conocía. La confrontación terminó sin sangre, pero los Vargas prometieron volver. Rafael y Clara sabían que el tiempo se agotaba. Decidieron ir a la ciudad, buscar al juez que Juan había mencionado en su diario, el único que no estaba comprado por los Vargas. El viaje fue un torbellino de emociones. En el camino, Clara le confesó a Rafael que temía no ser suficiente, que los rumores la habían marcado tanto que a veces dudaba de sí misma. Rafael, con una ternura que él mismo desconocía, tomó su mano. «Tú no eres lo que dicen de ti. Eres más de lo que jamás soñé encontrar». Esas palabras sellaron algo entre ellos, un lazo que iba más allá de la venganza o la justicia. En la ciudad, el juez escuchó su historia y revisó el diario. Las pruebas eran irrefutables. Los Vargas fueron arrestados días después, sus crímenes expuestos al fin. Las tierras de Rafael le fueron devueltas, y Clara fue liberada de la sombra de su pasado. De vuelta en los Olmos, la hacienda parecía otra. Los campos reverdecían, los sirvientes sonreían, y el aire ya no estaba cargado de fantasmas. Rafael y Clara, ahora libres de sus cadenas, enfrentaron una nueva pregunta: ¿qué seguía para ellos? Una noche, bajo un cielo estrellado, Rafael tomó la mano de Clara. «No sé si merezco esto, pero quiero intentarlo. Contigo». Clara sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de alivio y esperanza. «Entonces intentémoslo juntos». La hacienda Los Olmos, que una vez fue testigo de traiciones y dolor, se convirtió en el hogar de un amor que nadie esperaba. Clara, la viuda enviada como castigo, resultó ser el tesoro que Rafael había soñado toda su vida. Y en San Isidro, las habladurías cambiaron, ahora hablaban de una mujer que, contra todo, trajo luz a un lugar olvidado.